todos y a todas. Eh, Bien, para nosotros marzo es, en Argentina, bienvenidos a los colegas extranjeros, de Ecuador, Costa Rica. Hoy se suman España, Ecuador, Costa Rica, Brasil, Colombia, Venezuela. Eh, en esto que, bueno, Diego va a presentar mejor que yo. Si no queríamos, eh, no queremos, eh, dejar de contarles a ustedes que esto para nosotros no es un mes común, ¿sí? Creo que se está compartiendo además. Sí, sí. Eh, el 24 de marzo de 1976 se produce el golpe de Estado cívico-militar eh, más fuerte de la historia que tuvimos en la Argentina. Todos son fuertes, pero este fue el más fuerte, donde se calculan aproximadamente 30.000 desaparecidos forzados y que da lugar en la lucha de madres y abuelas eh, de Plaza de Mayo. Si bien parece Plaza de Mayo Buenos Aires, pero Plaza de Mayo se llaman en todo el país y aún en Guatemala, con la compañera Rigoberta Menchú, que nos va a cerrar el cuatrimestre. Eh, se, se proponen a partir de esa la lucha por la Convención de Desaparición Forzada de Personas. Son ellas las que lo ponen en discusión en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos y se logra la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas. Por eso, este 24 de marzo, eh, para nosotros estar encerrados, como dice una amiga que tenemos en común con Shaila, no es estar confinados, sino que vamos a hacer cosas eh, distintas, actividades vamos a tener. Y tanto actividades nacionales como actividades internacionales. En la reunión que tuvimos el otro día, donde terminaron de programar, les vamos a proponer a cada uno en su país, o en su lugar, o en su zona, o en su región de origen, eh, plantar, 30.000 árboles, ¿sí? Eh, por los 30.000 desaparecidos. Árboles o plantar algo, digamos, que sea regional. Por ejemplo, alguien me decía, ¿y en el balcón qué planta, Julio? Y nosotros tenemos una especie que pues, se llama albahaca. Pues. Lo que no planta es albahaca. Le saco una foto y con eso lo paso y voy a hacerlo circular en las redes porque son 30.000. Cuanto más árboles plantemos, más nos hacemos presentes, ya que en la calle no vamos a poder estar. El no vamos a poder estar tiene que ver con que nos tenemos que cuidar. Y una forma de cuidarnos justamente es, eh, ¿están viendo, chicos, yo, compañeros? Se ve todo Eh, excelente, Julio. son, una forma de cuidarnos es hacer una actividad, sacar una foto y hacerlo circular por las redes. Vinicius, cuando hablemos demasiado rápido, los argentinos, dinos con total libertad que empezamos a hablar más lento, ¿ok? Entonces, bueno, esta es la campaña nacional e internacional, se va a hacer, y vamos a juntar todas las fotos. Si ustedes tienen acceso de fácil mail, eh, eh, de del centro de investigaciones, la vamos a juntar. Entonces convocamos a esto, ¿no? Eh, eh, Plantamos memoria, se llama la campaña a 45 años del golpe de genocidio. A partir de eso, en materia de en derechos humanos, se crean dos figuras que no son menores, que es el genocidio, el Tribunal Penal Internacional, la Corte Penal Internacional
y la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas. Una lucha que aún continúa, y hoy estamos, no me acuerdo por qué número, pero ya por la recuperación de nietos y de nietas nacidos en el cautiverio. Así que bueno, no lo queremos dejar pasar, nosotros lo vivimos plantando memoria, plantamos árboles. Juan Manuel, ¿me escuchas? Sí, Bienvenido. bueno, muchas gracias por la invitación, Julio, por la participación. Demoré un poquito más porque estábamos tratando de buscar un espacio cómodo como para poder saludarlos. Es darles la bienvenida a todos los docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, de la Secretaría de Relaciones Internacionales, que me toca y me han honrado los compañeros y compañeras en elegirme para desempeñar este cargo. Y bueno, y en realidad lo que nosotros, cuando yo veía un poco el título del Congreso, digo, qué importante que es también pensar los derechos humanos, pero fundamentalmente asentados en América Latina. ¿Sí? A nosotros nos pasa mucho de escuchar muchas cuestiones que son miradas o recibimos las miradas desde los países hegemónicos y de los países centrales. Nos pasa con todo, nos pasa en mi disciplina particular. Yo tengo una formación más orientada justamente al ambiente. Nos pasa mucho que se ve el ambiente desde los países centrales, de los países hegemónicos, y no desde las periferias, como muchas veces se habla, ¿no? Entonces es muy importante este tipo de congresos, por eso darle la bienvenida. No quiero robarles demasiado tiempo. Estoy acá sobre todo para escuchar y para aprender, pero sí quería estar presente en esta ocasión. Bueno, muchísimas gracias, Juan Manuel. Dos recordatorios. En sala de espera creo que tenemos a alguien. Dos recordatorios. Primero, está en el chat, si bajan todos y se fijan en el chat, está el formulario de inscripción para la entrega de los certificados. Para nosotros es un gusto, Juan Manuel esté con nosotros, porque aparte es un amigo. Y desde lo ético se construye, desde lo ético que es previo al actuar político, jurídico, etcétera, se construyen los verdaderos lazos. Gracias. Gracias, Juanma. A trabajar que necesitamos. A trabajar. Bueno, quedan a cargo de Diego y de Sheila. Para mí es un gusto. Y plantemos memoria. ¿Puede empezar, Julio? Sí. Sí. Sheila, si te parece, te presento muy brevemente. Bueno, por supuesto, Vale. formalmente el saludo a todos. Y bueno, muy contento, muy agradecido, Julio, por supuesto, por la oportunidad no solo de presentar a Sheila, que estuvimos hablando unos pocos minutos antes de comenzar, y me parece que realmente va a ser muy interesante lo que nos tenga para decir hoy, pero también muchas gracias a Julio por estos espacios que él siempre idea, cranea, y ahora en colaboración con el Centro de Investigaciones en Derecho a la Salud, creo que va a poder salir muchas actividades muy ricas como estas. Sheila, si te parece, te presento muy brevemente. Voy a hacer el gran esfuerzo de resumir lo más que pueda. Sheila Stolz es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Río Grande, es profesora titular del programa de maestría en Derecho y Justicia Social, doctora en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul, es máster en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra, coordinadora del programa de posgrado en Educación en Derechos Humanos, coordinadora del grupo de investigación del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Derecho, Género e Identidades Plurales, y también del Centro de Investigaciones y Extensión en Derechos Humanos.
Sheila, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy, como todos ustedes saben, esto va a ser un conversatorio sobre pensar los derechos humanos en contexto latinoamericano, historicidad y fundamentos. Así que el auditorio es todo tuyo y nosotros encantadísimos de escucharte. Muchas gracias. Bueno, empecemos, ¿no? En primer lugar, así como ya ha sido el viernes pasado nuestro encuentro, ¿no? Quiero agradecer la presencia de todos, ¿no? Y todas y todos, como se dice acá. Siempre es una alegría estar con Julio. Julio tiene esa capacidad de unir gente de todos los sitios y de distintas áreas. Creo que eso es fundamental, ¿no? Porque consigue formar las redes esas que nos impactan. Entonces es una alegría. Yo creo que los viernes, el pasado y este son días de llenar el corazón de esperanza, ¿no? Esperanza del verbo esperanzar, o sea, de tener ideales y de actuar con base en esos ideales. No de esperanzar de no hacer nada, es esperanzar de acciones, ¿no? Y acá yo quiero decir dos cosas. Primero, reforzar la invitación de Julio para el 24 de marzo, en memoria de las 30.000 personas. He estado más de una vez en Argentina, incluso charlando con madres del movimiento de la Plaza de Mayo, ¿no? Y acordar que el movimiento ese de dictadura ha tomado cuenta de Latinoamérica toda, ¿no? Entonces las olas que pueden ser, y me gustaría que fueran siempre olas de libertad, también pueden ser olas de retroceso o de conservadurismo, bueno, y de ahí hacia lo peor, ¿no? En fin, pasó con Argentina, pasó con Uruguay, pasó con Brasil, pasó con Chile, ¿no? Y yo voy a plantar, yo tengo un montón de plantas en mi casa y plantaré algo muy lindo. Me voy a inspirar, voy a hacer la foto, voy a hacer el vídeo, no voy a estimular a que la gente lo haga porque plantar es una cosa fundamental, ¿no? Como digo, podemos plantar árboles frutíferos en la calle para por lo menos tener algo de comer para quien lo necesita, ¿no? Y es en Brasil, de hecho hay muchas, ¿no? Muchas frutas que son divinas ahí en la calle, y que la gente siquiera las come, ¿no? No sé, plantaré algo que represente un poco quizás mi Rio Grande do Sul, porque yo soy gaucha, ¿no? Y que sea soportable para nuestro ecosistema. También, antes de empezar, siempre dedico cualquier habla que hago a la gente, ¿no? Entonces, vuelvo a dedicar nuestro encuentro de hoy a las familias que han perdido alguien querido para su familia en el momento ese del COVID. Voy a decir de nuevo, Brasil está siendo un mal ejemplo para Latinoamérica, para el mundo, ¿no? Ya hemos pasado a 260.000 personas muertas. Eso representa una ciudad. Brasil se constituye mayoritariamente por ciudades que tienen entre 200 y 300.000 habitantes, o sea, una ciudad cualquiera de Brasil ha desaparecido del mapa. Eso es un absurdo. También quiero dedicar, porque acá hay ambientalistas, ¿no? Y creo que es importante hablar en eso. Ayer ha completado 10 años de Fukushima. Quien es del área se acuerda de eso, quien es más joven quizás ni lo tenga en la memoria, ¿no? Que ha sido el terremoto ese que ha habido ahí cerca de Japón, que ha creado los tsunamis. Yo creo que ninguno de nosotros conocía la expresión esa, ¿no? Olas de 17, 18 metros de altura que se han llevado una ciudad entera.
y más que eso, que han llevado a, al término de una usina nuclear, ¿no?, que ha devastado la región esta. En términos de Japón ha sido un horror lo que ha pasado, se han perdido muchísimas vidas, ¿no? Hay gente desaparecida hasta hoy, la familia no sabe qué ha pasado. La región esa es una región cercada, solo se puede ir ahí desde que autorizado por el gobierno y con la ropa adecuada para tal. O sea, también hay que pensar en eso, ¿no? Y cuando se habla en derechos humanos, se habla, y eso yo he dicho semana pasada, y para algunos que ya han estado acá, es repetir lo que se ha dicho. No se puede hablar en derechos humanos sin pensar que vivimos en red. O sea, lo que toca a una persona, toca a cualquiera. Lo que toca al medio ambiente nos va a tocar a nosotros. Todos en el mundo. Esa es la cuestión. Además de eso, yo creo que la arrogancia del mundo, sobre todo del capitalismo que hace lo que lo hace con personas, con animales, con el medio ambiente, con todo lo que hay de vida en el planeta, ¿no?, nos está llevando a la situación que estamos, que es insoportable, ¿no? Y más, nosotros, seres humanos, podemos no estar acá, el planeta Tierra seguirá existiendo. O sea, estamos jugando con algo que es, al fin y al cabo, una idiotez. ¿Vale? Ese es mi punto de vista, y yo no creo que los derechos humanos están apartados de la cuestión ambiental en hipótesis alguna, ¿vale? Mucho antes, por el contrario. ¿Vale? Marzo es un mes que para nosotros en Latinoamérica, por lo menos una parte de nosotros, empiezan las clases, ¿no? Y desde el punto de vista occidental, el año empieza en enero, ¿no? Y los últimos años, enero y febrero y marzo, ¿no?, están pasando cosas muy duras en todo el mundo, ¿no? Y en términos de desastres ambientales, tenemos nosotros un rol ahí para nunca más parar de hablar, ¿no? Y la forma como se queda la vida después de eso, ¿no? Entonces, es también un momento para pensar en eso. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a recuperar, no quiero ser repetitiva con quien ha estado semana pasada, sobre todo con los chiquilines ahí de la carrera que van a decir, Dios, ya he escuchado todo eso y no quiero ir de nuevo, ¿vale? Pero solo voy a decir así muy brevemente que yo parto de una visión de derechos humanos que en algún grado o medida va a recuperar lo que nos ha dejado, vamos a decir así, el derecho internacional de los derechos humanos, ¿vale? Pero también tengo una visión crítica con relación a eso. Yo, sin embargo, no dejo de pensar en eso porque vivimos en países como vivimos nosotros, y si de hecho negamos lo que nos ha legado el derecho internacional de los derechos humanos, no nos quedaremos con nada. Desde el punto de vista que, bueno, puede ser problemático, pero podemos buscar ayuda o recorrer de decisiones nacionales en estos ámbitos. Entonces, no puedo negar completamente el sistema. No significa que esté de acuerdo con el sistema. Esa es una cosa importante, ¿no? Y claro, hay que mirar los derechos pensando desde abajo, ¿vale? Además de eso, he dejado un desafío para que la gente pensara una figura que yo he dicho semana pasada que llamo de círculo de eticidad, que voy a empezar llamando hoy de círculo de moralidad, ¿no? Moralidad, eticidad. ¿Por qué? Porque este círculo es un círculo que se ha ampliado, ¿no? ¿Y por qué pienso de esta forma? Porque eso es muy importante. Los manuales de derecho, de educación o de cualquier área que habla de derechos humanos, siempre habla como si nosotros humanos camináramos
en línea ascendente y punto. Y eso no es verdad. Mucho antes, por el contrario, muchos teóricos siempre han dicho, hay que observar la historia, conocer la historia, para que la cosa no se repita. Un ejemplo, usando el tema que nos ha traído Julio al principio, ¿no? Argentina y Uruguay han hecho revisión de la dictadura militar. Brasil ha hecho un acuerdo para que saliéramos de la dictadura. Sí que hemos pagado, ¿no? Indemnizado las familias que han sido atingidas en alguna grado y medida, pero nunca hemos tratado eso como una dictadura. Así es verdad que el presidente de la República hoy habla de dictadura, enaltece a dictadores, enaltece a quien ha sido uno de los mayores torturadores brasileños. Bueno, entonces, ¿por qué hay que tener siempre la memoria de lo que pasa en el mundo, ¿no? En nuestro país, en nuestra ciudad? Porque si nos olvidamos de eso, volvemos a lo de antes. Claro, vamos volver, eso es obvio, no de una forma igual, porque la historia no vuelve hacia atrás, la vida no se repite, ¿vale? Sin embargo, sí vuelve y vuelve con las características de la actualidad. Entonces, negar la historia es negar el presente y el futuro. Y además es volver en momentos críticos. Marx ya decía eso cuando miraba la realidad, ¿no? Y acá no estoy hablando en Marx ni estoy defendiendo el comunismo, porque hoy en día cuando se habla en Marx ya te llaman de comunista. Yo no soy comunista, ¿vale? Pero no tengo ningún problema de leer Marx. Incluso desafío a quien lo acusa que lo lea, ¿vale? Y ya decía eso, que hay que tener cuidado para que no se repitan cosas del pasado, ¿no? Entonces, hay que tener siempre claro eso, que no estamos evolucionando en línea recta y ascendente. Eso no es la humanidad, ¿vale? Si fuera, yo estaría muy feliz y ni siquiera estaría hablando sobre eso hoy, que sería todavía mejor no hablar de eso. Ya estaríamos hablando de cualquier cosa desde la perspectiva de 2021, ¿vale? Entonces, también es bueno tener eso en mente. También quiero pedir perdón a profesores, profesoras, a quien ya ha estudiado derechos humanos, que vamos a tener que volver un poquitín atrás, pero un poco para entender el significado de lo que estoy llamando ahí de círculo de eticidad y moralidad, y que quiero una otra figura geométrica o no geométrica que cualifique mejor eso, ¿vale? Entonces yo volvería al siguiente pasado. No sé, ¿se ve mi tela, Diego, o no? No compartiste. ¿Cómo la comparto? Hay una opción en color verde que dice compartir pantalla, no sé si cómo estará. Ya vi. Sí, y una vez. Aquí. Mira, área de trabajo, abrir preferencias del... Está abriendo, no sé si va a abrir. Está lenta la cosa. Volviendo a los tiempos históricos, ¿vale? ¿Por qué yo hablo en círculo de moralidad? Pensando que los derechos humanos, pongamos una fecha, en el sentido de que se han tornado universales o en el sentido de que nosotros, después de lo que hemos hecho de una barbarie en Europa, nos guste o no nos guste eso, ¿vale?
hemos decidido que los derechos humanos serían una construcción histórica y reflejo de una época. Por tanto, se puede decir, ya puedes pasar, yo creo que es las telas siguientes, yo creo que es la quinta. Está escrito en portugués, Sí, vamos después traducirlo al castellano, ¿vale? Vale, yo puse ahí, comunidad formada por seres humanos que mutuamente se reconocen como iguales. Eso sería un círculo de moralidad, de eticidad. Estamos nos reconociendo como iguales. Desde el punto de vista de derechos humanos, eso pasó con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hasta ahí no hay derechos humanos, ¿vale? Hay cosas que la humanidad ha dicho, bueno, entonces vamos a mirar eso como probables pré-história, protohistória, que no me gusta tampoco de ninguno de los términos esos. Puede pasar, por favor, Diego. Bueno, ahí vamos a poner ahí, yo puse como precedentes de la Baja Edad Media, ¿vale? Y trago uno porque los manuales de derechos siempre traen eso, un hecho que ha pasado con el rey Juan sin tierra, y digo ahí los 24 varones. ¿Qué ha pasado ahí? Se hacían guerras en Europa, ¿no? Muy rápido porque no quiero perder tiempo con eso, y se cobraban tasas y además de eso que los varones contribuyeron para que pudieran enviar los ejércitos y hacer sus guerras, ¿no? ¿Qué pasaba después? Lo que se dice botín de guerra, cuando la gente traía lo que capturaba de ahí, y ahí traía lo que capturaba de ahí mujeres y personas para esclavizar, ¿no? Pero sobre todo mujeres y niños, o gente apta para algún tipo de trabajo, y también algo que la gente cazara, monedas, lo que fuera, ¿no? Y el rey se quedaba con eso hasta entonces. Entonces, esos 24 varones han dicho, bueno, contribuimos, pero también queremos que el botín de guerra sea compartido entre nosotros, ¿vale? Entonces, ¿qué han hecho? Han hecho una cosa que después ha sido la petición esa de derechos de 1628, que después ha sido utilizada por Estados Unidos de América para decir que las tasas cobradas por el Imperio Británico eran, además de abusivas sobre los productos que se fabricaban en lo que hoy se conoce como Estados Unidos de América, ¿no? Y que no podían ser cobradas sin que hubiera una normativa anterior para eso, ¿no? En términos modernos sería, no se puede crear ninguna tasa, ningún impuesto, ¿no? Sin que haya una ley prévia. ¿Por qué? Porque precisamos nosotros, ciudadanos y ciudadanas, organizarnos para eso, ¿vale? Pero eso, digo yo, y creo que la gente pensando un poco está de acuerdo que eso no es un derecho humano, ¿no? Eso sería un derecho tributario, fiscal, ¿no? Comparando con, o sea, una forma de organizar la sociedad y de dejar la gente atenta de lo que va a pagar, ¿vale? Sin embargo, tributos en toda la historia siempre han sido cobrados, ¿no? Y por quien ha gobernado, por ejemplo, los incas que han andado en casi toda la cordillera andina, ¿no? Cobraban de los pueblos cuando llegaban los impuestos, que según ellos les cabía. Nadie decía, no puedo, ¿no? Si las familias se quedaban sin familia, no pasa nada. Yo soy el inca, yo soy el que domina. Punto. Yo soy el romano, yo soy el que domina. ¿Vale? Solo estamos acá porque esa es la historia oficial. Entonces, un poco disminuir la historia oficial. Lo más cerca de derechos humanos, porque eso es un derecho humano, es el habeas corpus, ¿vale? El derecho que ha sido creado, eso sí, en 1679.
pero no tiene la característica que le va a dar tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como después todos los documentos internacionales que tratan de derecho amplio senso penal. ¿Vale? Ese es un requisito básico del habeas corpus. ¿Y por qué eso? Porque hasta entonces la gente era arrestada, ¿no? y culpada y se acabó. No havia uma defensa, não havia um letrado, como se chamava, que não era um advogado, não haviam testigos, simplesmente se la condenava. E se la condenava com algo, por isso, há que saber, para que não se vuelva a repetir, se condenava com algo que ha sido muito comum, por exemplo, em Latinoamérica. Quando de nossas ditaduras. Não? E por que eu chamo a atenção de isso? Porque em épocas obscuras ou em épocas não democráticas é muito fácil sacar um inimigo de cena, não? Eu lo delato porque não lo soporto, seja o motivo que seja. Bueno, e aí ele se vai ver com a gente esta, não? Así mucha gente ha sido, sobre todo, por ejemplo, en Argentina, mucha gente ha sido delatada sin tener siquiera ninguna propuesta de revolución o cualquier cosa que la justificara. ¿Vale? También se hace eso. También es muy usual ese tipo de acto, ¿no? Y claro que va más allá de lo que dice el habeas corpus, ¿no? En momentos de demissão, eu não sei como chamam vosotros em castelhano, mas seria como as grandes empresas ou algum tipo de empresa pública hace el juego isso, quem se queda, quem sale. Não, acá se chama de missão voluntária, entre comillas, não? E aí que passa? La gente empieza a decir que su compañero no trabaja, que su compañero, cualquier cosa, porque el ser humano para mantener un empleo dice cualquier cosa, ¿no? Entonces, esos momentos que son momentos duros, ¿no? Acaban, en algún grado o medida, siempre revelando algo de nosotros mismos para nosotros mismos. ¿Cuánto de decencia y de ética tenemos nosotros? ¿Cuánto compactuamos con el sistema o no? Y aún sea por un trabajo, ¿no? Es muy duro no tener carácter al final, ¿no? Sé que es difícil en situaciones concretas, pero bueno, eso pasa también en este ámbito. Por eso, siempre vuelve a repetirse, ¿no? En algún grado o medida. Y la época esa era muy usual, ¿no? Algún tipo que tenía amante y ahí el marido se quedaba indignado y decía que había visto que el tipo había cometido algún tipo de ilegalidad y se acabó. Y después de encarcelado, torturado, sos capaz de, y eso es normal, decir cualquier cosa y firmar tu propia sentencia. Es así que se acaba con el enemigo, ¿no? Bajo tortura, cualquier firma, cualquier cosa. Incluso usando acordando-me agora, em esse exato momento, de uma coisa que ha passado recentemente, o caso de la delación premiada que ha hecho el Ministério Público Federal e a Justiça Brasileira em el famoso caso Lava Jato, como se dice acá, que era para la corrupción brasileña, ¿no? Ahora sabemos que los procuradores de la República, ¿no? y delegados y todos los que apoyaban ahí la cosa esa, lo que hacían con la gente era agarraban ahí un tipo empresario, clase media, ¿no? Cualquier cosa, y decían, mira, si no firmas eso, te voy a poner en la prisión. Como las prisiones brasileñas son espectacularmente maravillosas para uno quedarse ahí viviendo, uno de saber de eso, porque los brasileños no les da igual encarcelar a la gente y dejarlas ahí. Sin embargo, ninguno de nosotros quiere
tener una noche ahí, una noche. Entonces la gente acordaba y delataba algo inexistente. Claro, porque yo quiero libertad y por mi libertad yo hago ese tipo de cosas, ¿no? No estoy justificando el acto de la persona que ha firmado cualquier tipo de cosa, estoy diciendo que esta es una forma de actuar que, además de herir el debido proceso legal de cualquier país, ¿no? De cualquier país, por lo menos del mundo occidental, y que se diga democrático, ¿no? Hiere el derecho total. Ese es el fin del derecho procesal, fin del derecho material, ¿no? Es horrible. En fin, ese es un ejemplo contemporáneo. Después ahí, la fase declarativa de los derechos humanos, ¿no? ¿Por qué declarativa? Empezaron ahí a decir que la gente tenía derecho. ¿Desde cuándo? Desde Inglaterra, con el Bill of Rights, ¿no? de 1689. Vale, sí ha previsto algunos derechos y entre ellos el habeas corpus, pero no es nada que se compare a hoy. Ahí son derechos de la gente que tiene propiedad, de la gente que tiene poder, de hombres, no de mujeres, no de niños, no de esclavos, porque ni de siervos, no es de eso que se está tratando. No había igualdad, ni siquiera la formal, ¿vale? Y después lo que se ha originado en Estados Unidos de América, ¿no? Que los libros ahí de derechos humanos dicen que las grandes, en Brasil y también en lengua castellana, que los grandes modelos de derechos humanos son la declaración que ha sido hecha después de la Revolución Francesa y la Declaración de Independencia de Estados Unidos, ¿vale? La Declaración de Independencia de Estados Unidos es la primera declaración, ha venido antes, incluso ha servido de modelo para los franceses, ¿vale? Eso es sabido. Sí tenía algunos derechos, si quieres pasar, Diego, sí tenía algunos derechos, eso es verdad, ¿vale? Derechos que decorren de las declaraciones coloniales de Estados Unidos, yo cito más adelante algunas incluso, como la Declaración de Virginia, que ha sido el modelo que ha sido más seguido, ¿no? Y dice ahí, todos los hombres son libres, son por naturaleza libres y independientes y tienen algunos derechos inherentes de los cuales no pueden ser privados al entrar en sociedad. Esa es esa visión típica de lo que tenemos nosotros cuando estamos en sociedad. Y luego digo que tanto Lafayette aquí, Lafayette en Francia, como Jefferson en Estados Unidos, se han utilizado de la declaración esa, ¿vale? Con relación a Jefferson, no quiero perder mucho tiempo, pero hay cosas que son interesantes en la figura esa, para quien le gusta un poco de historia, ¿no? El tipo era muy inteligente. Y él decía una cosa que la ciencia comprueba hoy y que dicen otras tradiciones no occidentales con relación a la observación de lo humano, ¿vale? Que es, él decía que a cada 18 años y 6 meses, más o menos, cambiamos de generación. Hoy la ciencia tiene más datos para decir que, de hecho, las generaciones a cada 20 años, pongamos dos décadas, las personas nacen diferente, nacen con un diferencial. Voy a usar el ejemplo que estábamos hablando antes. Julio y yo necesitamos de los jóvenes para ayudarnos con la tecnología, ¿vale? Porque ya estamos ahí 2 décadas de retraso con relación a la cuestión tecnológica. Julio y yo somos de la generación que ha nacido en la época de la contracultura. Somos hijos, hijas de la contracultura.
somos aquellos que han dicho, bueno, los derechos esos tienen que expandir, tienen que entrar en las constituciones de Latinoamérica, tenemos que expandir los derechos, tenemos que expandir las garantías, es eso, esa es nuestra generación. Las generaciones que vienen después vienen con otras propiedades. Y sin la generación que ha venido ahora, no íbamos a poder estar juntos online. ¿Vale? Entonces, todas las generaciones tenemos algo para dar a la sociedad. Puedes pasar, Diego, gracias. Vale, después ahí cito dos más, solo en el sentido para que la gente diga, mira, eso era como se via antes, ¿no? Essa, la de Pensilvânia, es más democrática, como dice ahí, y establece algunas garantías procesales, como asistencia letrada, como se decía, que es hoy la asistencia jurídica, la proposición de testigos por parte del acusado, ¿no? Esa es una idea básica que se tiene hoy, y igual en paridad con la del acusador, ¿no? Eso es muy importante. En una época que no se podía defender, eso es muy importante. Y después la de Massachusetts, de 1641, que habla del derecho a la vida, como es liberal, el derecho a la propiedad, el principio de no discriminación por raza, ¿vale? Pero también establece la pena de muerte a quien adore un Dios distinto de lo que estipula la Biblia, ¿vale? O para quien se prostitúa o blasfeme. Imaginemos cómo era la época esa y qué vida tenían las mujeres pobres que no encontraban maridos porque no podíamos trabajar. La prostitución, por supuesto, era un trabajo para mantener la sobrevivencia. Después, eso acá es porque estamos hablando de gente que ha venido de Europa y que no soportaba la cultura y la cosmovisión de los pueblos originarios que ha encontrado en su camino, ni tampoco de la gente que han llegado esclavizada de África. Entonces, es de eso que estamos hablando. Era una forma de decir, mira, hay un Dios único, y a este Dios debemos nosotros obediencia, ¿vale? Incluso trayendo para el mundo actual, por ejemplo, hoy en Brasil, ese Dios, ¿no? Ese es el Dios que nos gobierna, ¿vale? Incluso hay un caso de una profesora universitaria brasileña que ha hecho una crítica a un tipo de forma de actuar de una iglesia, y eso ha sido considerado como una blasfemia, ¿vale? La han demisionado. O sea, en algún grado o medida hemos dado vuelta hacia atrás, aunque el tiempo no vuelva hacia atrás. Vale, puedo pasar el próximo slide. Entonces, Revolución Francesa, todos sabemos la fecha, todos sabemos de los artículos que hay ahí, ¿no? Sin embargo, y la importancia de la única, digamos así, importancia de la Revolución Francesa fue acabar con la nobleza que había ahí. Bueno, después hemos puesto otro dictador, pero bueno, esa es la historia, vuelve a repetirse, ¿vale? Y tenía a principio un propósito laico, el Estado, y igualitario, ¿no? Porque se decía abolir privilegios, eso es una cosa muy interesante, ¿no? ¿Privilegios de quién? Y sí, abolido de la nobleza y del clero. Pero cuando uno lee los 17 artículos, dice muy claro que los derechos y garantías de la Declaración Francesa se aplican única y exclusivamente a franceses. 1, 2, en territorio francés. O sea, aquí en Latinoamérica, los países que se han formado desde una perspectiva de dominación, colonización francesa, no tenían ese tipo de libertad. No tenían ese tipo de libertad. Cuba, por ejemplo, que ha estado sob dominio francés, ha ejecutado gente como antes.
Incluso la guillotina ha sido enviada por Francia a los países latinoamericanos para guillotinar a la gente, porque acá no cabía lo que decía ahí. Además, excluye de la declaración, y por eso me recuso a decir que es una declaración de derechos humanos, ¿vale? A las mujeres, a quien no era blanca y a quien no tenía propiedad. Eso es, de nuevo, una declaración de derechos para propietarios, hombres blancos, ¿vale? Entonces, si pensarmos en el círculo de la moralidad, ¿no? Vamos a decir así, en el círculo hoy, desde el punto de vista de positivación de derechos, no de realidad ni de eficacia de derechos, son cosas distintas. Podemos decir que el círculo de moralidad, ese es el planeta Tierra. En el círculo ese está toda la humanidad, toda la naturaleza, todo el planeta, toda la vida que hay acá. Punto. Ahora, si pensarmos eso en esa época y para atrás, yo puedo decir que el círculo ese, se imaginen un círculo como la Tierra linda que es. La única cosa que cabía ahí era el rey y los 24 varones. Porque eso no son derechos, estos son privilegios. Y la clase media suele usar este discurso y unirse al capital, que uno nunca sabe quién son el capital, y es tan simple saber quién son los capitalistas en el mundo. Son 3% de la población mundial, tienen nombre, apellido, sabemos quién son, y eso se repite en las nacionalidades, los 3%. También sabemos en cualquier país de Latinoamérica o del mundo, ¿no? quién son los 3%, con nombre, apellido, sus mujeres, sus descendientes. Entonces es facílimo saber quién son los 24 varones con el rey que tiene el privilegio de estar en el círculo de la moralidad. No solo como propositura de derecho, pero también de muchísimos privilegios. ¿Vale? Bueno, podemos pasar, Diego. Si no, me quedo acá y eso es solo a título de ejemplo de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde distintos puntos, y ahora quiero que se quede muy claro, ¿vale? Porque estamos en un momento de pandemia, como ya he dicho semana pasada, de sindemia o sindemia, que significa este momento es peor para países como nuestros países o para países que todavía tienen condiciones políticas y económicas peores que la nuestra. Este momento es peor para quien es pobre. Este momento es peor para las mujeres. Este momento es terrible para los niños. De hecho, me pregunto para quién este momento no es peor, ¿no? Ahí volvemos al ciclo de la moralidad. No es peor para quien tiene poder y está ahí salvo de todo, ¿vale? Aún la prensa nacional, internacional, suele decir que el virus toca a todos. Sí, el virus toca a todos. Sin embargo, las consecuencias de perder un familiar por el virus es distinta, muy distinta, conforme a quien le toque, ¿vale? Entonces, volvemos acá. Yo no soy contra la ciencia, ¿vale? Y jamás sería. Sin embargo, sí, no soy idiota para decir que todo lo que dice la ciencia es verdadero, ¿vale? Y eso hay que siempre tener en cuenta, porque la ciencia, cuando se une al capital, ¿no? Todos sabemos lo que hace, ¿vale? Entonces, sí hay que poner mascarillas, sí hay que cuidarse, sí hay que no estar, para quien es joven, aún sea difícil, no se puede estar junto con mucha gente, todo eso, ¿vale?
pero hay otras cosas ahí que son problemáticas, ¿no? En la industrialización de las farmacéuticas. Y la propia pandemia revela eso, que es, ¿quién tiene plata? ¿Qué país tiene plata para comprar lo que cobran hoy por las vacunas? ¿Vale? Y bueno, después digo eso al final. Bueno, entonces personas negras, ¿no? Entonces, desde distintos puntos de vista se calificaban las personas, ¿no? Porque fue la época en que se ha dado inicio, justo la época esa, a la expansión de algo que todavía no tenía las características del capitalismo hoy, por supuesto, pero ha sido la colonización, o sea, hay que salir de Europa, hay que expandirse, y desde distintos puntos de vista, vamos decir así, teoría general, filosofía, ciencia política se justifica, como también se justifica desde el punto de vista de la ciencia, de la salud, como también se justifica desde el punto de vista de Dios. Bueno, entonces yo voy a usar todo el tipo de justificativa para eso. Y ahí, para quien le gusta de ese tipo de temática, recomiendo el libro del profesor Camaronés, ¿cómo voy a decir eso en castellano? No sé. Bueno, el que trata de la necropolítica, ¿no? No sé ni siquiera cómo se dice en Camaronés su nombre, ¿no? Achille, ¿no? No sé. Bueno, pero saben de quién hablo y después yo mando el libro. Ese es un libro que trata de la necropolítica, que usa básicamente la teoría de la biopolítica de Foucault, ¿no? Y dice, mira, eso ya viene antes de todo eso, que es la explotación del otro, y la humanidad blanca ha creído que quien no era blanco podría ser explotado. Y es de eso que estamos tratando acá, ¿vale? Entonces, solo a título de ejemplo, acá es Hume hablando, dice, los negros de África carecen por naturaleza de una sensibilidad que se eleve por arriba de lo insignificante. El señor Hume desafía a que se le presente un ejemplo de un negro que tenga mostrado talento. Los negros son muy vanidosos, pero a su manera, a su modo, son muy habladores, como yo, ¿no? Y que precisan ser separados por golpes, ¿no? La gente tiene que estar junto y hay que separarlos por golpes, ¿no? Según ahí la filosofía de la época. Puede pasar, Diego, solo para ejemplificar lo que se decía. ¿Quién dice eso? Haciendo voces a Hume, el inglés, Kant, ¿no? Personas negras, otra cosa que se decía de personas negras, se deben representar los negros como una nación de niños que no salen de su estado de simplicidad. Son vendidos y se dejan vender. Mira la falacia, ¿no? Han sido invadidos en África, han sido colonizados, ¿no? Y han sido esclavizados. Pero la falacia es decir, ¿no? Se dejan vender. Sin preocuparse con ello, ¿vale? Yo he entrado en un navío, me han apartado de mi familia, de mi tierra, no, porque a mí me da igual, ¿no? ¿Qué más? Sin saber si eso está de acuerdo o en desacuerdo con la justicia. No hay en ellos nada más que un pensamiento de huir que les atraviesa el espíritu, por supuesto. Por supuesto, si hubieran hecho eso conmigo, yo huiría, no hay duda, ¿no? Yo no quería ser esclavizada ni ahora ni nunca, ¿vale? Este espíritu elevado lo identifican con la primera piedra que encuentran. Hacen de ella su mito, ¿no? Y la abandono en el momento en que no le es más útil. Doces y inofensivos, cuando están calmos, pero están sujetos a ataques repentinos, durante los cuales cometen crueldades terribles, ¿no? Interesante eso, interesante saber que Hegel, ¿no?
de la filosofía del espíritu, ¿no? Dignificaba muy bien, incluso acá está citado en castellano, el origen. Dignificaba, ¿no?, su blancura y el mundo germánico, ¿no? Y yo puedo hablar de eso porque mis orígenes son germánicos. Yo soy Stolz y ese es germánico. Además, Stolz significa orgullo, ¿vale? Bueno, entonces, esa es la forma como se veía y como si la gente se entregara a ser esclavizada. Esa es una cosa horrible, ¿vale? Y como si no fuera a tentar huir de las situaciones. Después, la Enciclopedia Británica de 1798 dice: vicios de los más notorios parecen ser característicos de la raza de la desafortunada. Variaje, traición, profanación, libertinaje, indecencia, imoderación, hurto, mentira. De él se dice que acaban con los principios del derecho natural. Son ajenos a todo el sentimiento de compasión y constituyen un terrible ejemplo de la corrupción del hombre dejado a su suerte. Interesante eso. Además, es muy interesante cómo colonizadores que se han utilizado de cuerpos de hombres para explotar el trabajo y de mujeres para explotación sexual, sobre todo en Brasil, sobre todo de negras, pero también de indígenas y de indígenas en toda América Latina, ¿no? Para decir ese tipo de cosas, porque ellos dicen que los negros son profanos y, y tienen sus deseos sexuales incontenidos, que es que quiere decir la palabra esa. Incontenidos eran esas personas. De hecho, Latinoamérica y particularmente Brasil, por lo que ha hecho, somos un país que ha nacido del estupro, de eso. De la peor forma hemos sido generados, ¿vale? Es sí el país que ha sido, los países latinoamericanos, sí hemos sido generados de la invasión, de la colonización, pero del estupro, del estupro. De ahí hemos venido nosotros, ¿vale? Enfim, perdonadme, me he recompuesto. Puede pasar, Diego, por favor. ¿Vale? Ahí, bueno, ahora la visión religiosa, ¿no?, del Papa Pío IX, dada en 1866. Eso acá ha sido una consulta que le han hecho, de hecho, la gente en Estados Unidos de América, ¿no?, porque había el interés de saber si se podía libertar los esclavos, porque como las personas esclavizadas necesitaban de una dirección que les podía dar el hombre blanco. Entonces, para no cometer ningún error con Dios, bueno, vamos a preguntar si es posible libertarlos o qué son ese tipo de cosas, ¿no?, de animales. En fin, viene acá. La esclavitud misma, considerada como tal por la naturaleza esencial, la Iglesia Católica está diciendo que la esclavitud es esencial. No soy yo que estoy diciendo, que la Iglesia Católica está diciendo, ¿vale? No es en absoluto contradictoria al derecho natural y al derecho divino. Y pueden existir varios títulos justos de esclavitud, ¿vale? Y a ellos se refieren reputados teólogos y comentaristas de la escritura sagrada. No contradicen el derecho natural o el derecho divino que un esclavo sea vendido, comprado, cambiado o donado. El adquirente debe examinar cuidadosamente si el esclavo a venta ha sido justa o injustamente privado de su libertad. Y que el vendedor no tenga hecho nada que pueda haber ponido en peligro la virtud o la fe católica del esclavo. Mira,
Si el esclavo tenía una fe católica, si estaba casado con alguien, con rito católico, etcétera, si había bautizado su hijo, ¿no? Todo estaba bien. Miren, Dios lo ha dicho que sí hay esclavitud y que sí es un título justo. ¿Vale? Esa es la participación de la Iglesia Católica, ¿no? Que quizás hay que pedir al Papa Francisco que pida perdón histórico, porque es el único Papa que tiene la capacidad de hacer eso. El próximo, Diego. Bueno, acá es la medicina que los califica, así como Lombroso, para quienes del área del derecho, ha calificado los cráneos de las personas, ¿no? Bueno, y acá, ¿quién lo está calificando? Alguien que, ¿no? Nuestra madre España, ¿no? Tiene muy en cuenta, ¿no? Al final es una persona muy importante, Bartolomé de las Casas, ¿no? Bartolomé de las Casas entendía que así como sus cuerpos negros y secos y las cabezas y los pelos ásperos y feos y los miembros también nada buenos, así alcanzan las almas que siguen las más calidades del cuerpo en ser de bajo entendimiento y costumbres, salvajes, bestiales, crueles. Esos son los negros. Interesante. ¿Vale? El Papa y de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Sí, ha sido, entre aspas, muy bueno con los pueblos indígenas, pero porque los veía como críos, para decir así. ¿Vale? Pero bueno, esa es la visión que tiene de los negros. Ya me había olvidado del slide ese. Puede pasar, creí que era otra cosa. El próximo. Acá, yo creía que era eso. Bueno, acá es la ciencia diciendo que los cuerpos ese muy fuerte, muy feo, papá, de los negros, ¿no? Lo que tenían era, de hecho, una enfermedad que las califica como un médico, un estudioso, un cientista, como disepsia etiópica. Incluso tiene nombre y apellido, ¿no? Que es de Etiopía. Bueno, dice allá, tienen el cuerpo, las personas negras, ¿no? Una imperfecta eliminación del dióxido de carbono en la sangre. ¿Vale? Entonces ya tenemos la enfermedad que les toca a la gente esa. ¿Vale? Bueno, próximo. A ver qué vamos a decir en el próximo. Ahí, claro, como toda la enfermedad tiene una forma de tratar la enfermedad, de curar, ¿no? Entonces, la forma de criar. ¿Qué dice el médico ese? Un médico de Estados Unidos, me imagino que sea en origen en inglés. Dice, es necesario estimular las actividades del hígado, de la piel, de los riñones, para que ayuden a la descarbonización de la sangre. La mejor manera de estimular la piel consiste primero en lavar bien el paciente con agua caliente y jabón, después de untarlo por todas las partes del cuerpo con aceite y azoitarlo con una tira de cuero. A continuación debe ponérselo a trabajar en una tarea pesada, difícil, al aire libre y bajo los rayos del sol, como cortar leña, instalar cercas. ¿Vale? Samuel Cartwright, ¿vale? Ahí un médico, cientista, y que te da incluso la forma de curar el problema que padece la gente que es esclavizada y que intenta huir. Y eso ha sido aplicado exactamente así en Estados Unidos y Latinoamérica, también en Argentina me hace claro, porque Argentina sí domina inglés, ¿no? No podemos olvidarse de eso, ¿no? La gente incluso es orgullosa de sus orígenes ingleses, ¿no? Bueno, el próximo, y creo que con el próximo terminamos eso y vamos a charlar un poco. Vale, después ahí, drapetomania.
la gente negra sufría de este problema, que era, después de hacer toda la limpieza esa, de descarbonizar la sangre de la gente, tenía la tendencia irrefrenable a escapar del dominio de su amo. Bueno, a mí me gustaría preguntar quién en sana conciencia hoy no huiría, mirando hacia atrás, ¿no? A quien antes de nosotros ha sufrido y ha padecido todo lo que ha padecido. Por eso, puede cerrar el PowerPoint por hoy, porque no consigo mirar la hora, tenemos 10 minutos, un poquito más. ¿Vale? Por eso, hoy por hoy, hablar de derechos humanos no es, en hipótesis alguna, hablar de esa historia que hemos visto rápidamente anteriormente, sí é pensar desde um período histórico, e não digo em hipótese alguma que esse é o melhor, nem a melhor declaração, nem nada, porque incluso a própria ONU ha especificado direitos, ha hecho outras declarações, ha hecho normativas tentando conduzir a mente humana a algo que seja mais razonável. ¿Vale? Então, direitos humanos é algo contemporâneo. É algo contemporáneo. Lo que sí me molesta es la idea que hasta hoy haya gente que defienda ese tipo de cosas. Ese es lo terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque la cosa esa ultrapassada, vieja, ridícula, porque no hay otra expresión para eso, todavía permanezca, ¿no? ¿Y cómo permanece eso? Con ropa nueva, con otras palabras. Es eso que tenemos que nos dar cuenta, ¿no? Yo cambio el involucro y vendo a la gente como si eso fuera posible. Atrás de eso está la mentira esa, está el absurdo eso. El hecho que no nos revoltemos con lo que hacen con los pueblos originarios, el hecho de que no nos revoltemos de lo que hacen con las comunidades pobres en Brasil, el hecho de que no nos revoltemos con lo que hace en cualquier país latinoamericano en los sistemas carcelarios, es eso con una ropa nueva, es solo eso, es sacar de la gente el derecho a tener una vida digna, es sacar de la gente el respeto a la persona humana, ¿vale? Y juntando además con todo lo que he hablado al principio sobre la cuestión ambiental también. Porque la gente esa que ha colonizado, ha usado la gente esa para extraer nuestros productos naturales, para llevar lo bueno que teníamos acá, para hacer crecer Europa. Europa es rica, es linda, es maravillosa para viajar, sí es, ¿no? Pero la riqueza ha salido de acá, no es suya, no tiene un suelo como tenemos nosotros, ¿vale? No tenemos la diversidad que tenemos nosotros. No tiene lo que hay abajo de nuestro suelo. ¿Vale? Y hoy no siquiera estoy hablando de minerios, porque como soy una persona que quiere preservación ambiental, no es con eso que me preocupo. Digo eso por la cuestión agua. ¿Qué ha hecho la Danone y la Pepsi? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Nos hacen consumir Coca-Cola y porquería y han comprado todos los acuíferos de Latinoamérica. Son unos bandidos. ¿Vale? Cuando se habla en derechos humanos, estamos radicalmente en el lado opuesto de este tipo de cosas. De este capital, A es el capital, A es el mercado. Y usando la expresión A es el mercado, ahora voy a decir una cosa que es importante para nosotros, porque semana pasada algunas compañeras acá, algunos compañeros han hablado de la situación de sus países, ¿no? Porque yo he usado muchos ejemplos de la realidad brasileña, ¿no? El lunes, Lula ha hablado. Yo no sé qué la prensa internacional de Latinoamérica ha dicho acerca del habla de Lula. Yo sé, por ejemplo, de lo que ya han hecho acá en Brasil, que es
pasar noticias como si Lula estuviera hablando después del momento ese de su habla, emborrachado. ¿Vale? En fin, lo que quiero decir es el hecho de que hay un libertado Lula es en algún grado o medida, en Brasil un gran grado, de inicio de fin de la barbarie que estamos viviendo. ¿Por qué? 3 horas después, el desgobierno del presidente Jair Bolsonaro se ha visto obligado a hacer una colectiva con mascarilla, ¿vale? Por primera vez desde entonces. También ha dicho que está haciendo una excelente campaña de vacunación. Todo lo que ha dicho es mentira, pero por lo menos ha empezado a portarse oficialmente de una u otra forma, y eso importa mucho porque algunos todavía lo tienen como un mito, como un Mesías, como Jesús, ¿no? Y eso importa, sí, mucho para Brasil, pero también importa para América Latina, porque de hecho ha sido el único gobierno brasileño, y eso digo para los brasileños que nos escuchan, que ha mirado su cara hacia Latinoamérica. Brasil nunca ha mirado. Nosotros brasileños tenemos que hacer un mea culpa por eliminar la población masculina de Paraguay, junto con Argentina, junto con Uruguay. ¿Vale? Nunca ningún gobierno hace mea culpa porque el general que ha comandado esto, Duque de Caxias, es nombre de avenidas, de plazas, lo tienen como un general a ser seguido hasta hoy en las Fuerzas Armadas. ¿Vale? Entonces no sé si eso un día pasará. Es lo que, es lo que se ¿Cómo? conoce como la guerra de la Triple Alianza. La guerra de la triple alianza, contentando a quién? A Inglaterra, al Reino Unido, que no soportaba el desarrollo de Paraguay. ¿Vale? Bueno, después, claro, porque es la misma cosa. Ahora, entrando acá, Lula, el gobierno PT, ha mirado hacia Latinoamérica. ¿Vale? Ha intentado llevar el Mercosur y después el ALCA adelante. ¿Vale? Además de eso, ha molestado, y por eso hay que pensar Latinoamérica, ha molestado profundamente a Obama, a Estados Unidos, a los líderes supuestamente más liberales, pero en el fondo fachas de Europa. ¿Por qué? Porque ha sido una persona que ha conseguido, me guste o no me guste, hablar incluso con califas. No soporta el califato, ¿vale? No es una cuestión cultural por lo que hace con la gente, ¿vale? Entonces, ese tipo ha conseguido hablar, ha conseguido ser el tipo, después de Mandela, más popular del mundo. Y ha llevado un discurso de inclusión para el mundo. Y ha llevado a Brasil a ser a sexta economía del mundo. No me gusta el dato eso, pero tiene un significado. O sea, ha llevado a alguien de América Latina para el G7. Y lo han traicionado. Y nos han puesto a todos, a gente de Brasil y a gente de Latinoamérica, a donde estamos hoy. Porque si se elimina una capacidad de una persona, unir personas y de hacer un discurso, proclive a la libertad y la igualdad y que caminemos juntos, ¿no? Eso es, de hecho, un atentado contra Latinoamérica. Es un atentado contra nosotros. Porque estamos nosotros, algunos mejores, pero la mayoría peores. ¿Vale? ¿Dónde hemos llegado nosotros con todo eso? ¿No? El apoyo de Estados Unidos a que destruyeran Brasil, a que destruyeran lo que hemos creado, ha destrozado a nosotros todos. ¿Vale? Entonces, si he vuelto hacia atrás, si he usado ejemplos de nuestra ancestralidad supuestamente civilizada, ¿ah? Pero que sí está en Latinoamérica y sí está en Latinoamérica en el poder hasta hoy,
¿vale? Sí he usado eso para recordar que todo lo que viene del pasado tiene su grado de importancia y hay que mirar a eso con los ojos de quien está ahora, intentando comprender el pasado y lo que vuelve a la escena de hoy y la configuración que tiene. Sin conocer mínimamente el pasado y entender que eso no son derechos humanos, esos son privilegios, y quien entra para el círculo de la moralidad y de la eticidad son privilegiados y privilegiadas, en algún grado de medida, siempre hay alguna mujer ahí junto, por supuesto, ¿vale? Eso es una minoría. Y para este círculo solo han entrado desde el punto de vista de deseo, desde el punto de vista utópico, ¿no? toda la civilización humana después de 1948. ¿Vale? Con eso acabo y me he pasado de la hora, ya son 12:03. Perdóname, Julio. Y gracias a quien se ha quedado hasta ahora. Bueno, a ver, me quedé pensando en esto de la repetición de la historia, ¿no? Que lo estudiábamos hace mucho tiempo. Yo les voy a proponer que, bueno, creo que Sheila ha hecho una excelente exposición. El material lo van a tener en portugués y en español. Pero ha quedado claro que esta matriz de estereotipos sigue funcionando hoy. No es únicamente el indio, el pobre, el cabeza negra, el gaucho, y en todos los países de América Latina que hemos podido recorrer encontramos esto. Así que la semana que viene con Sheila vamos a trabajar el círculo, quizá lo transformemos en polígono o no, el círculo de la moralidad, de esta moralidad ética, de lesa humanidad, con la historia, con la construcción de la historia de las luchas por los derechos humanos en América Latina. Nadie se lleva nada de arriba. Acá hay mucha sangre detrás. Creo que lo que estamos llevando algunas cosas de arriba somos de la primera generación, porque las dictaduras terminaron en el 80 y pico, o sea, nosotros estamos saliendo de educación media entrando a universidad. Somos la primera generación la primera generación. Y ustedes acuérdense de esto, porque es muy difícil pensar hoy que la rebeldía va a ser de derecha. Y se está mostrando en muchos lugares que la rebeldía aparece por las derechas. Y yo con la derecha no tengo nada, y todo a su vez, porque yo creo en la inclusión. Y la derecha cree en la exclusión, como principio ético, normológico y social. Muchas gracias a todos, a todas, mi amiga del alma. Mi amigo del alma, gracias. Vamos a armar los cuadros de moralidad el viernes que viene, y de inmoralidad también. Y de moralidad con países de Latinoamérica. Diego, muchas gracias a todos, a todas. Incluso, Julio, te voy a dar una sugerencia, tú que sos de las redes, que la gente crear un grupo ahí y hechos históricos de nosotros. Sí, de nuestras propias vidas. Sí, pues mira, cuando han dicho acá en Brasil que la gente que nacía, la ley de vientre libre, como llamamos nosotros, eso es una fecha histórica, ¿vale? Eso, vale. Entonces, sí, cosas así, porque ahí podríamos montar nosotros para hacer un manual de derechos humanos latinoamericano, las fechas que nos tocan, nuestras independencias, eso sería muy interesante, ¿vale? Tú con tus alumnos, yo con los míos, vamos a buscar y hacer el cuadro eso. Ahí tenemos. A trabajar, nos vemos el martes. A trabajar, exacto. Nos vemos el martes con Diana, sobre la perspectiva de género, el domingo. Y
juro que no nos hemos puesto de acuerdo, porque hace muchos años que no nos vemos. Bueno, el martes con Diana va a continuar con el tema de perspectiva de género aplicado a los derechos humanos, géneros, nuevas masculinidades y feminidades. Y nosotros el viernes a la mañana, gracias a todos, a todas, el viernes se incorpora, y no sé si está hoy alguien hoy, la gente de República Dominicana. Tenemos una diferencia horaria bastante compleja. Pero la gente de República Dominicana está luchando para que no los maten. Y nadie lo sabe. Porque están pasando topadoras para las casas para hacer resort hotel, para que después los compremos nosotros en cuotas y podamos irnos a tomar unos días de sol. A ver, la sangre humana sigue corriendo. Y a nosotros nos corre por las venas, por eso queremos que esto cambie. A ustedes, a los chicos, a las chicas, a los chiques y a todos aquellos que están cursando de grado, van a tener hoy las reuniones con los tutores para los materiales, etcétera. Y a la gente, muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Cuídense mucho, ¿eh? Chao, muchísimas gracias.